Buenas tardes, queridos hermanos, amigos, todos aquellos que nos están viendo a través de nuestra página Maná del Cielo en Facebook. Les saludamos en el amor de nuestro Dios, deseando que las bendiciones de Él, de nuestro Padre, sean derramadas en sus vidas, su espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así en este momento vamos a disponer nuestro corazón para adorar, para bendecir el nombre del Señor. A pesar de tu circunstancia, a pesar de lo que estés viviendo, alaba a Dios, exalta a Dios, glorifícale. La alabanza atrae muchas cosas. ¿Cómo qué cosas? Atrae la bendición de Dios, el poder de Dios. Hay enfermos que sanan, hay liberación, hay muchas cosas a través de que en medio de tu circunstancia, alaba, exalta el nombre del Señor. Y en esta hora dispón tu corazón, haz una oración y dile al Señor que vas a alabarle, vas a glorificarle. Hoy me acompaña Joel, mi hijo, y vamos a adorar a Dios, su santo nombre. Vamos a hacer esta oración diciéndole al Señor que Él se agrade de nosotros, Él escucha nuestra alabanza, Él lo hace, pero que nuestra alabanza sea sincera para que estemos conectados con Él. Padre Santo, Padre del cielo, en este momento estamos disponiendo ya nuestro corazón para alabarte, para bendecirte. Es algo muy breve, es una canción, pero lo hacemos con todo nuestro corazón. Hablamos y alabamos tu nombre de lo que tú has hecho en nuestra vida, de lo que tú haces, de lo que tú harás, Señor, oh Dios, porque a pesar de esa circunstancia que nosotros estamos viviendo, atravesando, Señor, por muy difícil que sea, Padre Celestial, nuestro corazón te alaba, te bendice, te glorifica, Señor, oh Dios. Recibe toda alabanza, toda adoración. Yo sé, Padre, que allá en el cielo los ángeles te rinden ese honor, esa pleitesía a ti, te rinden toda la gloria, te dicen santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, quien es, quien fue, quien será, Señor, oh Dios, gracias, gracias, Señor. Tú eres grande, tú eres digno de ser alabado. Ponemos en tus manos nuestra vida, Señor, a tu iglesia, a todos aquellos que nos están viendo, que se puedan unir a nuestro gozo, a nuestra alegría, alabándote y glorificándote. También vamos a escuchar una palabra, Señor, para nuestra vida, Señor, oh Dios, esa palabra que tú quieres darnos a través de tu siervo, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana, en esta tarde, tú nos permites ser, Señor, en nuestro hogar, ese templo, Señor, poder levantarnos en adoración, en alabanza. Gracias por estar aquí, por manifestarte, por tu Espíritu Santo, por Jesús nuestro Salvador. Gracias, mi Señor. Gracias por cada vida, por cada hermano, Señor, que en esta mañana tú le has permitido ver este sol tan hermoso, Señor, oh Dios, con el cual amanecimos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres grande, poderoso, Señor, oh Dios. Nos manifiestas cada día tu poder, tu grandeza, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, mi Dios. En tus manos ponemos nuestras vidas, Señor, y te damos toda gloria, honra, alabanza por siempre, Señor. Solo tú la mereces, mi Dios. Aleluya. Amén y amén. Dice esta alabanza, te alabaré. Eres tú
solamente su voluntad es lo único que se hace en esta tierra. Es hecha la voluntad del Padre, así como en el cielo, así también en la tierra. Y la voluntad de Dios es agradable, es buena, es perfecta, hermano. Confía en eso. A pesar de las circunstancias, tú alábale. Dice este canto: confía en ti, tú me has ayudado, tu salvación me has regalado. Por eso hoy hay gozo en mi corazón y con mi canto yo voy a alabarte, a bendecirte. Y esta canción el Señor la puso en mi corazón, porque a pesar de todo, nosotros como pueblo de Dios, levantémonos para alabarle, para glorificarle. Él es digno, hermano. Alábale con todo tu corazón. Y pongo esto en tu corazón para que durante la semana tú estés alabando el nombre del Señor. Aleluya. Dios te bendiga en gran manera. Y pues gracias a Dios por la vida de mi hijo, por ese ministerio que Dios le ha dado en la música, en la guitarra, en el teclado. A Jaciel también, que nos apoya ahí con el celular, porque él es bueno para la tecnología. Y bueno, está con nosotros mi esposo para poder compartir la palabra del Señor. Dios les bendiga en gran manera, Dios me los guarde, y estamos orando por todos ustedes. Amén. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amados hermanos, aquellos que nos están mirando en esta tarde a través de este medio de comunicación. Sean bendecidos en el nombre precioso de Jesús, y a todos aquellos quienes verán posteriormente esta transmisión, también el Señor les bendiga en gran manera. A lo largo de estos meses hemos estado estudiando el libro de las Revelaciones, también conocido como el libro de Apocalipsis, que es un libro profético por excelencia. El propósito al estudiar este bendito libro es con la finalidad de conocer todos los tiempos de Dios que tiene y que ha marcado para la humanidad. El estudiar este libro no lleva la finalidad de inculcar temor, sino al contrario, dice la palabra que a través de su lectura, de su estudio, todos y cada uno de nosotros somos bendecidos. Por eso, mis amados hermanos, es importante escudriñar las Escrituras, y a través de ellas vamos a conocer esa voluntad agradable, buena y perfecta de Dios para cada uno de nosotros. En esta mañana nos ocupa el estudio del toque de la quinta trompeta. Hemos estado estudiando los sellos, hemos estado estudiando el toque de la primera, segunda, tercera y cuarta trompeta, que como hemos visto afectan de alguna o de otra manera la naturaleza. Pero hoy vamos a ver qué nos enseña este capítulo 9 de Apocalipsis, y vamos a leerlo en sus primeros 11 versículos. Entonces yo les invito, mis amados hermanos, para que tengamos una mente abierta, un oído abierto para escuchar la palabra del Señor. Hay muchas formas de interpretar este libro, pero hoy lo vamos a hacer bajo la guianza y la dirección de su Espíritu Santo. Vamos a dar lectura a Apocalipsis capítulo 9 y queremos leer los primeros 11 versículos. Si usted en casa tiene su Biblia, yo le invito para que la abra y busque el libro de Revelaciones, Apocalipsis capítulo 9, y vamos a dar lectura a los primeros 11 versículos. Dice la palabra del Señor: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses,
y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Lo que acabamos de leer es una escritura muy interesante para cada uno de nosotros. Nos vamos a dar cuenta que este es el primer ay de los 3 que menciona este capítulo. Esto nos muestra el dolor, la tristeza, la aflicción que vendrá sobre todos los hombres que no se hayan ido con el Señor en ese rapto glorioso. Estamos viendo que en el toque de las primeras trompetas lo que se ve afectada es la naturaleza, es la vegetación, es la fauna. Hoy vamos a darnos cuenta que en el toque de la quinta trompeta realmente lo que sucede es que Dios va a permitir que los poderes demoníacos bajo el mando de Satanás sometan a los incrédulos de estos tiempos a dolor y a sufrimiento. Y dice la escritura que ni aun la muerte vendrá sobre ellos. Ellos quisieran escapar de todos estos eventos, de todo este juicio que vendrá sobre los moradores de la tierra, pero la palabra del Señor nos dice que la muerte huirá de ellos en esos tiempos. Vamos a estudiar entonces la bendita palabra del Señor. Es interesante conocer cómo Juan va a describir una escena sumamente interesante, llena de mucho simbolismo y a veces de manera aterrorizante. De ahí que el libro de Apocalipsis se conozca como un libro apocalíptico que habla de sucesos, de eventos que el hombre no alcanza a dimensionar ni a imaginar. Vamos a darnos cuenta entonces qué es lo que nos enseña esta quinta trompeta, el toque de la quinta trompeta. Dice la palabra del Señor que una estrella cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Hemos estado estudiando este libro y nos damos cuenta que hay muchas cosas que se deben de entender de manera literal y otras de manera simbólica. La palabra estrella en las Sagradas Escrituras tiene diferentes usos. Puede referirse a los astros que están en el firmamento, puede referirse a hombres importantes, puede referirse a la creación, a los hijos de Dios. En este caso nos vamos a dar cuenta por el contexto que se está refiriendo a una persona. Dice que la estrella cae del cielo, esto es, va a representar a un ser vivo, ya que se le atribuyen cargos y acciones propios de una persona. Se trata de un ser inteligente y no de un objeto inanimado, como ha pasado en el toque de las primeras 4 trompetas anteriores. Aquí la palabra estrella la debemos de interpretar como una persona, porque como hemos dicho, se le atribuyen ciertas acciones. Se dice que este ser recibe la llave del pozo del abismo y este ser abre el pozo del abismo. Lo podemos ver ahí en las Sagradas Escrituras. Y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. Entonces podemos entender que esta estrella que cayó del cielo hace referencia a una persona. Esta palabra que cayó del cielo también nos indica que su caída ya ha acontecido y que la acción ha sido completa.
Juan no ve una estrella cayendo, sino una estrella que ya ha caído. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 11. Recordemos que la Biblia se interpreta por sí misma. Vamos a tratar de entender de quién habla a quién se refiere esta palabra cuando dice que una estrella cayó del cielo. Muchos tratan de establecer o de interpretar este pasaje a la luz del armamento que hoy día se tiene en estos tiempos, pero vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor. Dice la Escritura en Apocalipsis 12, versículos 7 al 11. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este pasaje relata un evento que ocurre en el cielo y tiene que ver con la expulsión de este ser maligno a quien se le da el nombre de un gran dragón, que es arrojado del cielo a la tierra. Este evento precisamente registra la caída de aquella estrella que Juan ve en este capítulo de Apocalipsis 9. Por lo tanto, podemos pensar que esta estrella que cae se refiere precisamente a Satanás. Recuerden que él tiene acceso a los cielos para acusar. Recordamos la historia de Job, cuando el enemigo pidió permiso a Dios para tentarlo, para tocarlo. Y dice la palabra que él entraba hasta la misma presencia de Dios con los hijos de Dios y acusaba, argumentaba en contra de Job. Pero la palabra de Dios nos enseña que en este capítulo 12 está peleando Miguel y sus ángeles precisamente contra este ser maligno y sus ángeles caídos, y es arrojado del cielo a la tierra. El libro del profeta Isaías, en su capítulo 14, versículos 12 al 17, también hacen referencia a la caída de Satanás y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ahí también la palabra nos enseña que Satanás fue arrojado del cielo hacia los aires, hacia la tierra. Y el mismo Señor Jesús dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es probable entonces que la expulsión de Satanás ocurra precisamente en el comienzo de la gran tribulación y termine con la actividad acusadora que Satanás ha estado llevando a cabo en el cielo por mucho tiempo. Entonces, esta estrella de Apocalipsis 9 que cae, dice la palabra, esa visión que está viendo Juan, dice que cayó del cielo a la tierra. Recordemos que hoy el enemigo se mueve en los aires, en las esferas celestiales, en las esferas de los aires. Por eso Pablo a los Efesios escribe que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. Pero ahora el enemigo es arrojado de ese lugar hacia la tierra. Satanás entonces es arrojado a la tierra y se le da la llave del abismo. Una llave es un símbolo de autoridad,
Pero veamos cómo el enemigo no tiene autoridad propia. Satanás es un ser creado por Dios que se rebeló en contra de la autoridad de Dios. Quiso ser semejante a Dios, quiso poner su trono a un lado del trono de Dios. Y entendemos entonces que él no tiene autoridad. Aquí se nos dice que se le da la llave del pozo del abismo. Recordemos que toda autoridad procede de Dios. Él es la autoridad máxima, la autoridad imperial que gobierna, y todas las demás autoridades han sido puestas por Dios. Muy bien. Entonces dice la palabra que este ser fue arrojado y se le dio una llave, dice la escritura, una llave para abrir el pozo del abismo. Se le dio esa autoridad entonces para liberar a quienes están allí encerrados. Vamos a ver en el libro de Pedro, segundo libro de Pedro, vamos a entender o vamos a encontrar datos interesantes. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 4. Dice la escritura: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Vean entonces cómo en la rebelión de Satanás y sus ángeles, Dios encerró a ciertos ángeles en esas prisiones de oscuridad. No sabemos si se debe a su carácter fiero, temerario, pero la palabra de Dios nos enseña entonces que hay prisiones de oscuridad para ciertos ángeles que han sido reservados para el juicio. Ahora también en el libro de Judas, en su capítulo 6, encontramos también otra palabra interesante. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En las Sagradas Escrituras encontramos muchos pasajes que hacen referencia al mundo espiritual de maldad, y tal parece que hay seres espirituales encadenados, pero que la Biblia nos enseña que serán sueltos, que saldrán de ese pozo del abismo. La palabra pozo del abismo debemos de entenderlo como ese lugar de maldad, como un lugar de tinieblas donde se encuentran esos seres espirituales de maldad, de pecado. Entonces, pozo del abismo es una expresión que se refiere al reino espiritual de las tinieblas, conforme hemos visto a estas citas de segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 y Judas en su versículo número 6. ¿Qué nos enseña la bendita palabra de Dios a través de esta lectura? Amados hermanos, aquellos que nos ven, estamos viendo hoy día un aumento del ocultismo. Esto es, la hechicería está empezando a tener un auge. Por mucho tiempo se estancó, pero hoy día es muy clásico ver a la bruja en la televisión, en el internet, adivinando, echando cartas. Es fácil ver cómo el ocultismo está teniendo importancia en la adoración a la muerte, en la adoración a Satanás, a los demonios. Entonces, esto nos enseña que la palabra de Dios que se escribió hace más de 2000 años, que para ese tiempo lo que escribía Juan para muchos no tenía sentido. Hoy, sin embargo, nos estamos dando cuenta que todo el escenario se está preparando para el cumplimiento de esta palabra. Podemos ver cómo dice la escritura que cuando se abre el pozo del abismo, dice que subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol
y el aire por el humo del pozo. Hoy día hay un aumento de filosofías perversas, de pensamientos contrarios a la voluntad divina de Dios, que como hemos dicho, su voluntad es perfecta, es santa, es buena. Hoy día se levantan filosofías humanas que llevan la finalidad de poner al hombre como el centro del universo, como si fuera Dios mismo. Esa misma mentira que Satanás le hablara a Adán y a Eva cuando cayeron y les dijo, seréis como Dios. Hoy día hay muchas filosofías, muchas teorías falsas, hay ocultismo, hay tantos sistemas religiosos pervertidos, hay patrones de hechicería. Es un crecimiento nunca antes visto. Sin lugar a dudas, en ese tiempo de gran tribulación, el ocultismo estará en todo su apogeo, en todo su esplendor, debido precisamente a que salen de las profundidades del abismo esos demonios, esos espíritus inmundos para atacar, para confundir al hombre. Por eso Pablo en el segundo libro a los Corintios, en su capítulo 10, versículo número 5, habla de toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Mis amados, Dios está por encima de las filosofías humanas. Dios está por encima del conocimiento humano. Dios está por encima de todo razonamiento humano. Y el hombre, queriéndose hacer pasar por sabio, queriendo dar respuesta a sus placeres, dice la Biblia, que han cambiado la gloria de Dios. Pero mis amados, entendamos que nuestro Dios es todopoderoso y que Él está por encima de toda lógica humana. Hoy día entonces tenemos enseñanzas y creencias sumamente falsas y dañinas. Todo esto será suelto sobre la tierra. Hoy podemos ver una gran corrupción espiritual que sin lugar a dudas con el surgimiento, con el destapamiento de este pozo, cuando se abre, entonces el ocultismo crecerá aún mucho más. Por eso es importante que el hombre busque de Dios. El Señor en su palabra, hablando del pueblo de Israel, les prohibió consultar a los adivinos, a los encantadores, a quienes hablen con los muertos. Dios le dijo a su pueblo claramente, a ti no te es permitido echar mano de esas cosas. Por eso, iglesia, nuestro futuro, nuestro hoy está en las manos de Dios. Nuestra vida depende de Dios, no de la adivinación, no del ocultismo, no de la hechicería, no de las limpias. Nuestra vida depende de Dios. Entonces podemos ver cómo hay un auge de ocultismo, de hechicería, de brujería. De hecho, mis amados hermanos, les hemos enseñado que hay 5 puertas que el hombre debe de tratar en su vida para ser un hombre libre, para ser un hombre restaurado, una nueva criatura, como dice Pablo a los Corintios. Tenemos que cerrar esa puerta de ocultismo, esa puerta de idolatría, esa puerta de herencia, esa puerta de sexualidad, esa puerta de heridas. Solo Dios puede tener misericordia del hombre y de su pueblo. Toda creencia y enseñanza que tiene su origen en las tinieblas va a oscurecer, va a envenenar y va a matar. Por eso dice la palabra del Señor que cuando se abre el pozo del abismo, sube humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Recuerde, mi amado hermano, toda creencia y enseñanza
que tiene su origen en las tinieblas, va a traer oscurecimiento, envenenamiento y va a matar al hombre. No hay magia blanca, no hay magia buena como algunos tratan de enseñar. Toda enseñanza que procede de las tinieblas lleva la finalidad de destruir la vida del hombre. Por eso dice la Escritura que oscurece la luz de la verdad. Por eso el Señor Jesucristo, hablando a su iglesia, dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Jesucristo el hombre va a encontrar libertad. No hay otro medio, solamente Jesucristo es nuestro gran libertador. Por ello, mi amado hermano, las tinieblas tratan de oscurecer la verdad del Evangelio, la verdad pura de la palabra del Señor. Va a trastornar, dice la Escritura, el aire, el ambiente. Cuando el ocultismo llega a las casas, va a traer algo raro, una atmósfera diferente de maldad, de muerte. Por ello, mis amados hermanos, en la iglesia, en las familias de los cristianos, debe de estar la atmósfera de Dios, la atmósfera de vida, la atmósfera de su Espíritu Santo, y tengamos la seguridad que aunque el ocultismo crezca, aunque la brujería crezca, ninguna plaga tocará la morada del creyente, porque Dios ha prometido guardar a su pueblo. Por eso, mis amados hermanos, no permitamos que la hechicería, que la brujería, que el ocultismo oculte la verdad de las sagradas escrituras, y esa verdad es Jesucristo. Aquel hombre llamado Pilato, cuando Jesús iba a ser crucificado, Pilato dijo: ¿qué es la verdad? Y se dio la vuelta. Por eso, mi amado hermano, tú que me escuchas, yo quiero decirte que Jesucristo es la verdad. El ambiente moral, el ambiente espiritual en los aires se llena de tinieblas cuando se practica ocultismo y hechicería, y estas nos van a apartar de la verdad. Vemos qué evento sucede cuando se abre el pozo del abismo. Dice la Escritura: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Las langostas en las sagradas escrituras eran una plaga que Dios siempre enviaba para ejecutar juicio divino sobre aquellos hombres que se apartaban de su verdad. Estas langostas arrasaban los campos de cultivo, de vegetación, y causaban épocas de hambre y de muerte. Por eso, durante la gran tribulación se nos presenta la imagen de las langostas, ahora no dañando a la vegetación por orden del Señor, sino atacando a personas, produciéndoles un intenso y prolongado tormento. ¿Cómo será esto? Muchos, hemos dicho, han tratado de interpretar este pasaje a la luz del armamento nuclear, a la luz de los grandes medios de transportes de guerras. Pero podemos también entender que serán, sin lugar a dudas, ejércitos, huestes de maldad, ejércitos de demonios que Dios ha mantenido encerrados bajo llave hasta ese momento, pero que en aquellos días serán desatados por toda la tierra como parte del juicio divino.
como pago de parte de Dios a esos hombres que se han jactado de un conocimiento falso, como pago a esos hombres que han practicado la hechicería y la brujería. Entonces, mientras el dolor, aquí la Biblia compara al tormento de estas langostas como la picadura de un escorpión, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Así será algo parecido el daño que estos ejércitos demoníacos causarán en la vida del hombre. Entendemos entonces que toda práctica de ocultismo, de hechicería, empieza con algo bueno, como placer, como algo inocente, pero a la larga todo eso va a causar dolor en la vida del hombre, va a causar muerte, va a causar separación de Dios. Pero aquí lo más triste o lo sorprendente que nos muestra la escritura es que dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Será una época de grande sufrimiento. Será una época de gran tristeza, donde la muerte misma aún no se hallará. La esperanza de morir para escapar de esta aflicción causada por estos ejércitos de maldad les será negada a aquellos hombres que estén en este tiempo, y tendrán que enfrentar el juicio sin que tengan escapatoria alguna. Recuerden que nada ni nadie puede escapar de los juicios de Dios. Hoy día el hombre se jacta y dice, hice esto y no ha pasado nada. Hemos hecho aquello y no ha sucedido nada. Solamente recordemos que Dios es justo y tarde o temprano tendrá que dar el pago a todos aquellos que le afrentan, a todos aquellos que se levantan en contra de Dios. Podemos ver la descripción de este ejército demoníaco. Nos damos cuenta que hay una descripción de estos seres, y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Nos habla entonces de que estos ejércitos espirituales de maldad están listos para atacar, para herir a los hombres. Dice, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Recuerden que tienen cierta autoridad que se les ha sido dada, porque recordemos que toda autoridad procede de Dios. Nadie en este mundo ni en el mundo espiritual tiene una autoridad por sí propia. Toda autoridad procede de Dios. Por eso habla de esas coronas como de oro, y sus caras eran como caras humanas. Nos hablan de su inteligencia, de su capacidad. Recuerde que el salmista, hablando del hombre, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Por lo tanto, aquellos ejércitos espirituales de maldad, de ocultismo, tienen inteligencia. De ahí su manera de actuar, su manera de atacar, su manera de atormentar al hombre, como dice la Escritura. Pero nos damos cuenta cómo el Señor, a través de todos los tiempos, siempre guarda a un remanente fiel. Así como guardó a su pueblo de las plagas de Egipto, así como guardó a Noé del diluvio, así como protegió a Rahab y a su familia de la muerte en Jericó,
Así el Señor siempre tiene un remanente en todos los tiempos al que cuida y guarda, y dice la palabra que no se les dio permiso a estos ejércitos malignos de tocar a aquellos que tienen la señal de Dios en sus frentes. Recordamos aquella enseñanza de los 144,000 sellados. Todos aquellos que buscan de Dios, como hoy la iglesia dice la palabra, hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de nuestra redención. Así que iglesia, te gózate y alégrate porque tú perteneces a Dios. Somos propiedad de Dios y el enemigo no puede tocarnos en ninguna manera. Por eso el Señor, hablando de los ejércitos del enemigo, de las huestes de maldad, dice: sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro de león. Iglesia, tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Iglesia, tenemos autoridad para desbaratar esos pactos de brujos, de hechiceros, de satanistas, para desquebrajar toda obra de las tinieblas, porque somos hijos del Altísimo. Entonces nos damos cuenta cómo estos ejércitos de huestes de maldad tienen inteligencia. Sigue diciendo la palabra del Señor. Dice: tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Habla de fiereza, habla de mortandad. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Hoy, como seres humanos, desconocemos muchos aspectos del mundo espiritual, pero la Biblia, hablando de demonios, dice que son para atormentar al hombre. Las sagradas escrituras en los evangelios, durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús, dice la Biblia que su ministerio se caracterizó en enseñar, en predicar, en sanar y en dar libertad a los cautivos. Y cuando vemos esos pasajes de liberación, nos damos cuenta cómo esos demonios atormentaban al hombre. Aquellos que eran poseídos eran atormentados, eran afligidos. Entonces esto nos da una idea de cómo será la actividad de estos ejércitos de maldad en esos tiempos de gran tribulación, equipados, preparados para atormentar al hombre. Y dice la Escritura: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Esta palabra significa destructor. Precisamente ese es el carácter de Satanás y de sus demonios. Pablo dice que hoy el enemigo con sus secuaces se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El ejército demoníaco está bajo el mando de este hombre, de este ángel cuyo nombre es destructor. Aquí se muestra su verdadero carácter y sus propósitos. Por eso el Señor Jesús en su palabra dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Por eso, amado hermano, aquel que me escucha, si estás en el ocultismo, si estás en hechicería, si estás practicando magia, ocultismo, adivinación, lectura de manos, recuerda que la obra del enemigo es hurtar, matar y destruir.
puedes haberte iniciado como si fuera un placer, pero recuerda que nuestro futuro está en las manos de Dios. Huye, aléjate del ocultismo. Iglesia, aléjate del ocultismo. Quienes me escuchan, aléjate del ocultismo, porque a la larga va a destruir y va a matar. Y dice la Escritura, el primer ay pasó. Por eso Apocalipsis, en el toque de estas últimas trompetas, dicen de 3 ayes. No lo alcanzamos a dimensionar, a entender. Ay, cuando decimos ay es porque algo nos duele, algo nos molesta, algo nos está causando un mal. Tal vez no podemos dimensionar en toda su magnitud este evento de la quinta trompeta. Por eso dice la Escritura, el primer ay pasó. Algo indescriptible, algo que no alcanzamos a dimensionar, porque tal vez no nos hemos sumergido en el mundo espiritual, pero Pablo habla de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, lo que nos enseña que el mundo espiritual está bien establecido y bien organizado, y que sin lugar a dudas la finalidad es destruir, es matar, es robar, como enseña la palabra del Señor. Pero vemos con todo esto que estamos estudiando, que este tormento, esta aflicción provocado por demonios que salen del abismo, es solamente el primero de 3 grandes juicios de las últimas trompetas que están por tocarse. Así que, amada iglesia, busquemos de Dios, acerquémonos al Señor, y Dios tendrá de nosotros misericordia. Iglesia, ¿quieres conocer tu futuro? Acércate a Dios. Iglesia, ¿quieres bendición? Acércate a Dios. Jóvenes, niños, ¿quieren bendición? Acércate a Dios, pero no a cualquier Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra, aquel que envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para que a través de su sacrificio hoy podamos tener salvación y vida eterna. El primer ay pasó, vienen 2 más, pero nosotros, iglesia, tengamos la seguridad de que habitamos bajo la sombra del Altísimo. Iglesia, ora en tu casa, familias oren en su casa, varones oren en su casa y destruyan toda obra del diablo, porque tenemos la autoridad. Así como hay siervos de las tinieblas, hay siervos de luz levantados, establecidos por Dios para derribar las puertas del enemigo. Y recuerden que las fuerzas, las potestades del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia bendita del Señor, al cual pertenecemos. A nuestro Dios sea toda gloria, toda honra por los siglos de los siglos. Y en esta mañana, por esa autoridad delegada de parte de Dios, por esa autoridad que el Señor nos ha conferido, derribamos toda obra del diablo de sobre tu vida, de sobre tu familia, de todo aquello que se ha levantado para destruir a la iglesia del Señor. Hoy, por esa autoridad que el Señor nos ha dado, cerramos bocas de hechiceros, de brujos y de satanistas, y confesamos y establecemos que Jesucristo es el Señor, es nuestro Dios, y que pronto viene por nosotros. Gloria damos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga y que tengas una excelente tarde, iglesia del Señor. Bendiciones de parte de todos nosotros como familia,
y seguimos orando unos por otros. Oremos por su amada iglesia, oremos para que el Señor nos lleve de victoria en victoria. Muy buenas tardes y muchas bendiciones. Gracias.